Estamos acá de vuelta y, como les dije, en este momento estamos conectados con Álvaro Vargas Llosa desde Washington. Álvaro, muy buenos días. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. De igual manera, qué gusto. Cuéntanos, ¿cómo ves el Perú? Bueno, sí, veo con un poco de preocupación que el gobierno va entrando en esa dinámica en la que ya se pierde un poco la ilusión, la vocación de reforma, de cambio. Las cosas se empiezan a estancar y ya lo que queda es un mero ejercicio, digamos, del poder, en la que las cosas se van, en fin, ensuciando un poco en esa misma dinámica, pues, entre gobierno y oposición, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que todavía hay tiempo, todavía estamos recién que a la mitad del mandato del presidente Humala, o sea que me gustaría pensar que hay tiempo para recobrar un poco el dinamismo, la imaginación, la ilusión, pero la verdad es que, en fin, creo que las cosas se han empantanado bastante. Como que parece un gobierno que está acabando su cuarto año y sí, no uno que ni siquiera ha llegado a la mitad del mismo. ¿Cuándo se comenzó a cansar este gobierno? Es una buena pregunta. Creo que ha habido algunos problemas más o menos significativos, y es que, quizá lo puedo resumir así, Augusto, han tenido en algunos ministerios a gente de magnífico nivel, con magníficas credenciales, pero no han hecho buen uso de esas personas. ¿Por qué? Porque yo creo que en parte no tenían una agenda de reformas muy clara, en parte no querían depositar en esos ministros y ministras todo el poder que deberían haber depositado, y en parte porque se dejaron atrapar por sus adversarios, es decir, los adversarios los arrinconaron, los llevaron a una dinámica menuda y menor, politiquera, y eso les hizo perder un poco el sentido de lo que realmente era importante, ¿no? Y eso desgraciadamente se ha empezado a notar en distintas áreas, incluyendo la económica, donde desde luego la culpa principal la tiene el contexto internacional, eso es evidente, no es culpa esencialmente de ellos, pero donde sí creo que ha habido una falta de reflejos que se empieza a notar en hechos como el estancamiento de las reformas, y todo eso tiene a su vez una repercusión en los niveles de inversión privada que se han estancado completamente. Lo único que está creciendo es la inversión pública, algo que en los próximos meses y el próximo año va a ser difícil que siga ocurriendo, porque el presupuesto que ha presentado el ministro, como sabes, en fin, está realmente muy ajustado. En otras palabras, si cualquier predicción del ministerio no acierta, inmediatamente entramos en déficit fiscal y va a ser imposible seguir aumentando la inversión pública con una situación de desequilibrio. Así que todo esto, digamos, de algún modo refleja esa falta de imaginación y dinamismo que creo que se está notando ya mucho, ¿no? ¿Y crees que esto ya es irremediable o crees que es posible sacudirlo al gobierno? No sé, a mí me preocupa cuando veo declaraciones de gente del gobierno que dice, mira, no vamos a crecer a 6% porque crecemos a 5%, y luego, bueno, no será 5%, pero será 4,5%, y no hay una percepción de cuánto significa un punto más de crecimiento, como que le falta ambición, deseo, ganas. Augusto, sabíamos todos sabíamos que el Perú no iba a crecer 6 ni 6,5% desde hace muchos meses, y el gobierno, en lugar de hacer algo para tratar de impulsar la inversión privada, nos seguía contando el cuento de que íbamos a crecer 6,5%. Solo ahora han empezado a aceptar que el crecimiento es más bien de 5%, y en realidad ojalá que sea 5%, Augusto. Hay posibilidades de que sea 4,9, 4,8. La verdad es que los últimos dos trimestres fueron muy bajos, muy por debajo de 5, el primer trimestre fue ligeramente por encima, y ahora este último trimestre vamos a ver qué pasa, ¿no? La manera de impulsar el crecimiento de la economía, evidentemente, es la inversión privada, que representa el 80% de la inversión en el Perú. No puede ser la pública, ese es un paliativo de corto plazo. Entonces, si tú no haces unas reformas básicas, evidentemente la posibilidad de retomar ese crecimiento va a ser muy pequeña. Esto además en el contexto en el que tú estás aumentando el gasto público por razones de inclusión social, que es la promesa del presidente y algo que no se le puede criticar. Uno puede estar de acuerdo o no con los programas asistencialistas, uno puede pensar que están bien o mal manejados, pero lo que no se puede negar es que el presidente se comprometió a eso, y por tanto hay que respetar que él tenga esa visión del digamos, el combate contra la pobreza. Pero lo que no hay forma de hacer es financiar eso si no se crece más, y lamentablemente no hay una dinámica de impulso al crecimiento y a la inversión privada como la que debería haber en este contexto de desaceleración muy significativa, ¿no? Incluso la demanda interna, cosas que dábamos casi por sentadas hace mucho tiempo. Álvaro, tú sigues con mucho interés lo que pasa en la región en general, pero en particular en Chile, escribes una columna en la tercera, y te pregunto, lo que está pasando en Chile con este giro de Bachelet, digamos, a la izquierda, o cambios nuevos,
que están planteando. ¿Crees que eso puede tener un impacto malentendido en el Perú, de que tenga un rebote y que cambie la agenda, no sé, en la segunda parte del gobierno de Humala o de repente en la elección que viene, y cambie un poco la calidad del debate económico que se viene en la siguiente campaña electoral? Mira, creo que tocas un tema realmente bien de fondo y desde la perspectiva del Perú todavía más, Augusto, porque tarde o temprano vamos a encontrarnos en esa situación. El Perú va avanzando, así con contramarchas y retrocesos, pero va en última instancia, hechas sumas y restas, va avanzando hacia la situación en la que está Chile, ¿no? ¿Y qué le pasó a Chile? Le pasó algo que ya yo había visto en España hace algún tiempo, y es que la clase media en un momento dado empieza a asumir que ciertas cosas ya forman parte del paisaje natural de las cosas y que no hay que trabajar mucho por ellas, ¿no es cierto? Y entonces empieza a reclamarle al modelo más repartición, más distribución, y empieza a pedirle más de lo que el modelo puede dar. Y eso empezó a ocurrir en Chile, lamentablemente, en los últimos años. El éxito de Chile, que es un país que tiene una renta per cápita ya, en fin, si tomamos la paridad del poder de compra de casi $20,000, o sea, se van acercando realmente al nivel del desarrollo. Entonces la clase media se durmió en los laureles y empezó a pensar que era hora simplemente de reclamarle al modelo más beneficios. Y entonces eso es lo que está pasando y eso es lo que se ha traducido en un giro, digamos, hacia la izquierda de un sector importante del electorado. Michelle Bachelet ha prometido en esta campaña cosas que no hizo en su gobierno. Su gobierno fue un gobierno bastante responsable, sus cifras no fueron tan buenas como las del presidente Piñera, pero no hizo un mal gobierno y se fue con mucha popularidad. Y ahora ha hecho compromisos, Augusto, que no creo que pueda cumplir. Y sin embargo, en el momento en que ella decida no cumplirlos, vamos a ver cómo reacciona toda esa izquierda que la ha apoyado decisivamente, ¿no? Hay que mirar esto desde el Perú porque realmente nos vamos a encontrar en esa situación tarde o temprano y es bien importante aprender las lecciones desde ahora, ¿no? Sin duda. Y la otra parte es, el Perú ha tenido mal que bien, mirando la última década, las últimas 2 décadas, un desarrollo económico importante. En la parte política, en cambio, se van deteriorando las cosas. Y estos días que vemos cómo se dramatiza estos problemas. ¿Crees que es posible, por mucho tiempo más, jalar un progreso económico cuando la parte política se vuelve como un ancla que te estaciona? No, no lo creo, Augusto. Es el gran problema. Si tú me pidieras que yo resuma en una frase lo que pasa, diría lo que tú mismo acabas de decir. Cuando tú miras la economía peruana, no solo la economía, sino la clase media, ves ciertos elementos, digamos, de la vida peruana, piensas que es un país que está realmente corriendo hacia el primer mundo. Eso está clarísimo, y además yo que tengo la ocasión de participar en un montón de eventos internacionales, lo oigo por todos lados. Y sin embargo, si tú miras la política peruana, da la impresión de que vamos hacia el cuarto mundo, ya ni siquiera el tercero. Y hay un momento en que esa brecha se va a empezar a reflejar. ¿Cuándo? Yo me temo que en el momento en que el contexto internacional, sobre todo teniendo en cuenta la dependencia que tenemos de las materias primas, ya no sea tan beneficioso. Y eso es lo que está empezando a ocurrir ahora, justamente, Augusto. Si Dios no quiera que de pronto el próximo año se disparen las tasas de interés en Estados Unidos, el contexto internacional se desacelere todavía más para nosotros, y entonces se van a empezar a notar esas tremendas brechas. Tenemos un problema de subdesarrollo institucional y político que es atroz y que es terrible. Lo que es casi un milagro es que esa economía, en medio de ese contexto institucional, haya tenido ese comportamiento asombroso, ¿no? Así es. Y finalmente, el caso, ese destape de lo que ha pasado en la casa de este señor López Meneses, pues es muy fuerte, y hoy día justamente leía en The Economist esta mañana cómo hay un artículo del tema, y lo que plantea es que la reputación del presidente Humala se ha deteriorado mucho por este caso. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo, Augusto, que la gran responsabilidad de esto la tiene el presidente y su mujer, independientemente de que ellos supieran precisamente, concretamente de este hecho particular. ¿Por qué? Porque me parece que han manejado el poder de una manera demasiado informal, permitiendo demasiado espacio a personajillos que nadie había elegido y que tampoco eran los, digamos, encargados oficiales de los ministerios. Todo eso que se venía diciendo mucho, pero que no provocaba en el gobierno ninguna reacción y ninguna respuesta, creo que es parte de este problema. A mí lo que me gustaría, si yo estuviera en el gobierno, yo le diría al presidente, esto es una extraordinaria oportunidad. Es una extraordinaria oportunidad para mostrar que somos distintos a los del pasado, es decir, que surge un asunto grave y en lugar de echarle la culpa al pasado, a dictaduras que cayeron hace 13 años, adversarios que salieron del poder hace 3 años, en lugar de distraer la atención, crear cortinas de humo, vamos a tomar el toro por las astas, vamos a reconocer que ha habido un problema serio de manejo del poder, vamos a anunciar cambios estructurales fundamentales en este momento y vamos a hacer un reenganche ético con el país. Y en lugar de hacer eso, Augusto, ¿qué cosa hemos visto en la última semana? Hemos visto un comportamiento muy parecido al de gobiernos pasados, ¿no es cierto? Cada vez que los escucho me da la impresión de estar escuchando a
a funcionarios de gobiernos anteriores, y eso es lo que no debía ocurrir en este gobierno. Se suponía que este gobierno fue elegido precisamente para no caer en un regreso al pasado, ¿no? Ojalá que lo del Economist les provoque una reacción, porque es una revista muy prestigiosa, a la que nadie puede acusar de fujimorismo, que ha elogiado al presidente Humala por mantener la hoja de ruta, y hoy le hace una tremenda llamada de atención con una crítica bastante demoledora, ¿no? Ojalá que lo tomen en serio y no busquen pretextos para no hacerle caso. Finalmente, ¿tú sientes que hay posibilidad de golpe de Estado, como ha dicho un congresista del gobierno, Daniel Abugataz? Y hoy en mi columna publico una carta de un político muy importante, pero que no digo quién es, porque la carta que me ha llegado sale con una firma medio rara, pero que habla de que Humala quiere hacer un golpe y del gobierno dicen que la oposición quiere hacer un golpe. ¿Tú cómo ves la preservación, sostenibilidad de la democracia en el Perú? Mira, yo no solamente creo que no hay ninguna posibilidad de eso, sino que creo que es irresponsable que esta gente empiece a hablar en esos términos. Esa es una invocación que no habría que hacer nunca, y menos en público, para agitar, digamos, sentimientos que pudieran estar larvados en un país pues con una historia traumática desde ese punto de vista. Ahora, yo no creo que haya la menor posibilidad. No solamente no la hay por parte del propio gobierno, sino tampoco por parte de gente ajena al gobierno, por una razón muy sencilla, porque primero la comunidad internacional aplastaría ese golpe ipso facto, Augusto, y por otro lado la reacción interna sería masiva. Ese día saldríamos izquierda, derecha, centro, todo el mundo a oponernos de una manera muy imperativa, y yo creo que cualquiera que tuviera esa idea alocada en la cabeza pagaría un precio absolutamente feroz, ¿no? O sea que no veo ninguna posibilidad de eso, pero tampoco es bueno que cada vez que hay una controversia política una parte acuse a la otra de eso, porque no se debe jugar alegremente con esa invocación en un país con la historia que tenemos, ¿no? Finalmente, última pregunta es, ¿tú cómo te sientes en la situación en la cual esta figura del Garán también parece la verdad un poco absurda, pero es gente que apoyó como tú a Ollanta Humala en la campaña y que jugaron un papel muy importante para el triunfo del presidente Humala, porque le ayudaron a cruzar ese puente de desconfianza que había con el sector? ¿Cómo te sientes en este contexto? Yo creo que el papel que debemos hacer, aunque esa palabreja, como sabes, no me gusta nada, y me parece además injusta para mucha otra gente, el papel que debemos hacer es el que nos comprometimos a hacer, Augusto. Debo tener, 15, 20 entrevistas, debates, mítines donde dije, vamos a ser vigilantes, no vamos a hacer lo que hacían otros, era simplemente hacer la vista gorda, justificar lo injustificable. Cada vez que hay un problema serio hay que señalarlo. Es la mejor manera de ser leales con el presidente Humala y de ser serviciales con su gobierno. Por lo menos es la manera como yo lo entiendo. Yo procuro hacer lo que yo le prometí a la gente. Yo no estaba bromeando. Si alguien creyó que estaba bromeando, pues no me conocía. Estoy tratando de hacer lo que me comprometía a hacer, y me gustaría que todos lo hiciéramos, porque hay una especie de tendencia que entiendo perfectamente bien, Augusto, de mucha gente que tiene simpatías por el presidente Humala, pero que sabe muy bien que algunas cosas no están bien, a quedarse callada para evitar darle armas a sus adversarios. Yo entiendo muy bien esa mentalidad, incluso amigos míos la tienen también, pero yo sinceramente creo que es un error. La mejor manera de ayudar al presidente Humala es ser muy claros con él en todos los errores que cometa, para enmendar los rumbos. No nos comportamos nosotros, o no nos comportemos nosotros como se comportaban los ayalleros de gobiernos anteriores. Así es, y sospecho finalmente que a pesar de todos los errores, igual hubieras votado por Humala antes que por Keiko Fujimori en el año 2011, ¿no? Le quiero agradecer mucho a Álvaro Vargas Llosa. Se me dio la señal con la última pregunta, seguramente me está escuchando a través del internet. Un fuerte abrazo, Álvaro, muchas gracias por tus opiniones, siempre valiosas en cualquier momento aquí